Bienvenidos a Yahya's Podcast, un espacio de conversación donde la cultura, la historia y la actualidad se entrelazan con la voz de sus protagonistas. Aquí encontrarás entrevistas con pensadores, autores, analistas y creadores que reflexionan sobre los temas que marcan nuestro tiempo. Desde las raíces culturales del Mediterráneo hasta los debates globales que moldean el presente. Yahya's Podcast te invita a ver, escuchar, a cuestionar y a descubrir nuevas perspectivas. Soy Yahya y te acompaño en este viaje de ideas, conocimiento y diálogo. Bienvenidos, empieza ahora el podcast. Buenos días, Joaquín. Aquí estamos con Joaquín Sánchez en el hospital donde trabaja del IMAS psiquiátrico de Palmar. Hoy vamos a tener una charla entre amigos, ¿no? Un podcast. Recuerda, dame un like, haz tu comentario, suscríbete y comparte. Podcast entre amigos, que recordar que nosotros lo que hacemos es encontrarnos con el entorno de los amigos, que la actividad social, digamos también política, porque es todo política. Bueno, Joaquín es el cura, como le llaman, el cura rojo o el cura antidesahucios, que últimamente desde el 2017 creo que se creó la plataforma antidesahucios, ¿no?, en Murcia. Y desde que está trabajando aquí también hace 12 años en el psiquiátrico de Palmar, de IMAS, con los chicos, digamos, enfermos, excluidos de la parte de esa región de Murcia en general. ¿Nos puede hablar un poco primero de su trabajo aquí, ya que estamos? Pues muy buenos días, y como dice, es un diálogo entre amigos, sí. no enemigos. Sí, no. Compartimos muchas luchas y nos hemos encontrado en muchas manifestaciones, sí, reivindicando la vida, por ejemplo el pueblo palestino, sí, y tantas cosas. Sí. Bueno, yo aquí estoy, si no recuerdo mal, 12 años y bueno, es un entorno de personas que tienen unas cualidades. A mí me gusta hablar de cualidades, sí, ¿no? Más que de problemas, de cualidades, aunque la sociedad lo estigmatiza con los problemas de salud mental, ¿no? Sí. Y bueno, pero son gente que tiene una visión de la vida muy diferente, ¿no? Por eso cuando a mí me dicen este político está loco, ¿no? Netanyahu está loco, no sé qué está loco, yo digo, no, loco no, es una persona perversa, una persona mala, sí, una persona sin sentimiento, que ha matado su ser humano que lleva dentro, ¿no? Y bueno, mi misión aquí es acompañar, estar, más sacramental, evidentemente, yo soy capellán, sí, entonces el escuchar tanto a ellos, a ella como a la familia. Incluso tenemos un programa de radios que se llama Y Más Palabras, que sí, ellos son los que participan. Hombre, nosotros conducimos el programa. Sí. Y bueno, y hubo una temporada que también hacíamos teatro. Y después pues está también con el personal trabajador, que es muy personal trabajadora, sí, que es muy importante, pues eso, cuando tienen algún problema, yo que sé, quieren hablar contigo, compartimos. Y yo creo que eso es muy importante. Bueno, y eso también, hablando saltarnos un poco de los desahucios, de la plataforma de los desahucios en Murcia, que creo que habéis empezado también por ahí, por el año 2007, creo. Sí, ten en cuenta que aquí el boom inmobiliario fue en año 2008, 2009, 2010 y explotó. Explotó el boom inmobiliario, mucha gente perdió el trabajo. Ten en cuenta que en aquel momento había normalmente como la pareja trabajaba los dos, ¿no? Sí. Uno pagaba lo que era la hipoteca y con lo otro se vivía. Y bueno, pues muy bien, ¿no? En ese aspecto muy bien. Bueno, cuando empezaron a perder el trabajo uno, después el otro, pues llegaron un momento que con el paso del tiempo no podían pagar la hipoteca. Sí, y claro, cuando nadie no paga una cuota, pues evidentemente los intereses de mora eran altísimos y al final en 3 o 4 meses que dejara de pagar la cuota o pagara parcialmente la cuota, adquiría una deuda importante, con lo cual ya entraba en una dinámica terrible, ¿no? Sí. Porque además la vivienda era el último que se dejaba de pagar, ¿no? Sí. Porque claro, era el hogar, el miedo a perder la vivienda y después, claro, lo que se decía en aquella época, o doy de comer a mis hijos o pago la hipoteca.
Y entonces, bueno, pues mucha gente, pues al final, inevitablemente, pues tuvo que dar de comer a sus hijos y claro, la cuota no se pudo pagar. Y hubo un tsunami de desahucio impresionante, ¿no? Sí, impresionante. Y además, algunos también con el agravante de que a mí a lo mejor el padre y la madre habían avalado a sus hijos y muchas veces se perdía la vivienda del padre y la madre que habían avalado y la de sus hijos e hijas, ¿no? Sí. Y bueno, y esa era un poco la realidad y fue muy triste porque a mí una frase, entre otras muchas frases, ¿no? Ya no me quedan más lágrimas por derramar, ¿no? Sí. Porque claro, cuando pierdes tu vivienda, tu hogar, es lo último que uno desea perder, porque claro. ya sin vivienda ya uno se siente un poco ya perdido del todo. Sí, sí, porque tiene un espacio físico donde abro la puerta y me meto, me encierro, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero claro, es decir, sí que voy a perder incluso mi hogar, porque claro, yo siempre hemos dicho, la vivienda no solamente es construcción, el ladrillo, o los muebles, o las luces, ¿no? Sino es la vida que tú desarrollas en esa casa. La que hemos elegido después de tantos años, tantos miles de años de nómadas, hemos elegido tener una referencia como es la vivienda. Sí. Bueno, como dices, han nacido mis hijos, los cumpleaños, las fiestas de Navidades, y de golpe pues pierdo esto y claro, cuando tienes que explicar a tu hijo, a tu hija que te vas de ahí, entonces ya no veo a mis amigos, ya no voy al mismo colegio, ya, ¿cómo le explicas a tu hijo de que te vas? Y no sabes explicarle por qué te vas, porque yo dice, pero ¿por qué nos vamos? Claro, yo tengo aquí toda mi vida, ¿no? Y entonces dicen, bueno, entonces los padres ahí se derrumban totalmente, la vida se rompe, se desgarran. Pero esto o sea, que después habéis hecho algunas actividades como ocupar viviendas, creo que también sedes de banco y tal, a raíz de esto habéis tenido juicios y tal, ¿no? Sí, bueno, hubo un momento en que cuando tú llegaban las familias, se crearon las plataformas. La primera fue en Barcelona, el punto de referencia que siempre hemos tenido ha sido Ada Colau, o sea, era el punto de referencia. Murcia, yo creo, si no recuerdo mal, fue la segunda comunidad que creó plataformas de afectados por la hipoteca. Y bueno, se quedaron varias sedes en diversos lugares de Murcia, donde iban las familias a compartir su desesperanza, su dolor, sus miedos, su incertidumbre. Y bueno, nosotros la acompañábamos. Incluso las familias que estaban en los mismos procesos, por ejemplo, llegaba una familia nueva, ¿no? Con el tocho famoso, hacíamos el tocho, porque lo primero que te llegaba al principio era el tocho de que el banco te había denunciado por impago, ¿no? Yo pensaba en esa familia que le iban a echar a la semana siguiente. Entonces decía la otra familia, no te preocupes, que el tocho eso más que es la advertencia, ya que te dicen que el proceso se inicia, ¿no? Y la misma familia se apoyaban una a otra. Entonces había un proceso de negociación con la entidad bancaria que se negaban de raíz a negociar, no, que se vayan. Y además, fíjate que no se concedía dación en pago, incluso concediendo, o sea, te ibas, perdías la vivienda y si te quedaba deuda. Sí, las deudas. Porque no existía la dación en pago, ¿no? Entonces, cuando la negociación se estancaba y veíamos que no había posibilidades, por la dureza ocupábamos los bancos. Íbamos al banco, la entidad, uno se ponía en la puerta para que no se cerrara, entonces trabajábamos todos de golpe, poníamos pegatinas en los cristales, que eso les fastidiaba mucho. Hasta que, bueno, empezó la denuncia, llegaba la policía, bueno, ahí se estableció por esa tensión lógica. Incluso hacer ocupar el banco temprano salíamos a las 1 o las 2 de la mañana, pero porque la policía no nos sacaba, por orden de judicial. Y bueno, a raíz de eso pues, hubieron varios bancos que presentaban denuncia por ocupación de sus entidades y tuvimos varios juicios y que al final todos se ganaron. Es más, hubo un recurso que hicimos a la audiencia provincial aquí en Murcia y entonces nos dijeron que nos dieron la razón. Y además la sentencia era asombrosamente muy ética, me llamó la atención porque decir, no, por ejemplo, yo estaba acusado, ¿no? Yo era una de las personas que estaba acusada directamente. Entonces, como figura representativa. Entonces decían, no, Joaquín Sánchez, sacerdote, dice, no es un delincuente, decía el juez. Es una persona que se ha echado en sus costillas el sufrimiento de mucha gente y valoraba la actuación de la paz.
Claro, sí, Y entonces nos dejó en contra del fiscal que decía, no, que la ley dice, sí, hombre, es que la ley dice que ocupa un banco, que no se han salido, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de eso se generó jurisprudencia y ya podíamos ocupar bancos. A ver, siempre de la no violencia. Nosotros éramos en eso, hubo al principio de la paz, pues siempre hubo una corriente que decía, bueno, pues hay que ser mucho más contundente, por ejemplo, romper cristales, ¿no? De romper el cristal del banco, ¿no? Bueno, yo decíamos, hombre, que ellos echan a la familia, que ellos no sé qué. ¿Qué tiene que ver si rompemos un cristal? ¿No? Era como la violencia de una cosa y la violencia de otra no tiene nada que ver. Entonces decíamos, sí, pero la violencia tiene un símbolo. Sí. Y eso es importante. Si nosotros rompemos cristales, estamos reflejando una cierta violencia contra otra violencia que es mucho mayor, que echar una familia a sus hijos a la calle. Eso está clarísimo. Comparándola de vista afuera, eso ya puedes acusar de eso, es más violencia directa que otra, es institucional, bien. Y entonces, pues, dedicar también a la gente, que ahora conseguí apoyo, porque la gente dice, no, son no violentos, ellos van siempre con la palabra, van con, incluso ellos ponen su cuerpo cuando ocupa. Y después también cuando al final no se lograba y había desahucios, o sea que había señalamiento de desahucio, íbamos a las casas a parar el desahucio. Yo recuerdo el primer desahucio que paramos fue en Alguazas, de una familia que, si no recuerdo mal, con 3 hijos, que nos llamaron, oye, que hay mañana un desahucio en Alguazas con 3 hijos, de un banco. Yo recuerdo que esa noche no dormí, porque yo no sabía, primero me acordaba de la familia, ya digo, hermano, la familia debe estar hecha destrozada porque te ven en la calle con 3 hijos, ¿no? Claro. Y siempre la amenaza que te puedan retirar los hijos. Servicios sociales, que esa es otra, porque muchas veces decía, o te vas de la casa, pero si mañana volvemos y sigues estando aquí, te echamos de la casa y te retiramos los hijos. Claro. Y muchos padres y madres, por el miedo a la retirada de los hijos, se iban, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que fuimos allí, yo no sabía lo que era una comisión judicial, yo sabía que estábamos en la puerta un montón de gente y sabía que venía el juzgado y yo pues, nos imaginábamos que vendría acompañado en ese caso por la Guardia Civil. Y en efecto llegaron la comisión judicial y llegaron la Guardia Civil, bueno, se dijeron a nosotros que nos dejáramos pasar, que tenían que ejecutar el desahucio porque era una orden judicial de un juez y que eso era sagrado en el Estado de Derecho y que lo que dijera un juez no se podía oponer nadie. Una vez que estaba ya la sentencia, nosotros dijimos, hablamos del derecho a la vivienda, el apoyo a la familia, bueno, se paró el desahucio porque la Guardia Civil dijo que no tenía capacidad operativa para desalojarnos. Llegaron dos coches de la Guardia Civil y no tenían capacidad operativa. Y se paró. Yo después, hablando a los pocos días con una amiga jueza, dice, ¿sabéis lo que habéis hecho, no? Digo, para un desahucio. Dice, no, habéis ido en contra de una decisión judicial. Eso es un delito grave. Eso es un delito grave. Eso te puede acusar de desacato. Y eso tiene años de cárcel. Entonces, claro, tuvimos que asumir que cada vez que parábamos un desahucio en la vivienda, era más grave que ocupar un banco. Por el desacato judicial, ¿no? Pero, curiosamente, en todo ese proceso de impedir desahucio, pues nunca tuvimos ninguna denuncia, ¿no? Con lo cual, quiero decir, por parte de la Judicatura contemplaba un poco esa posibilidad. Ya, pero es que los bancos tienen más, más peso, que es un banco, es una institución un poco que tiene, aunque normalmente no tendrá más poder que el Poder Judicial mismo, pero tú fíjate, era el símbolo de la lucha. O sea, yo creo que a veces la lucha tiene una simbología muy importante. Porque yo me recuerdo cuando yo estaba, cuando llegaba la policía o la Guardia Civil y estábamos con la pancarta en la puerta, ellos te decían, digo, personalizo, ¿no? Decían, es que nosotros venimos aquí, sabemos que esta familia, porque ellos se informaban, ¿no? Igual que nosotros, es decir, no se puede defender cualquier situación, sino. Y entonces decían, es que nosotros sabemos que esto está mal, es que esto no es un problema de orden social, esto es un problema social, no es un problema policial. Entonces se tiene que resolver socialmente. O sea, ¿por qué tenemos que venir nosotros a echar una familia a la calle con sus hijos? Es que esto no tiene ningún sentido, estos no son traficantes. Y entonces, claro, pero a ti te veían. Entonces, como tú dices, pero es que tú representas, decía, tu presencia física nos recuerda de que esto está mal.
Está más todavía. Más todavía, ¿no? Entonces era como, era un símbolo, ¿no? Un símbolo de la lucha. No, de los símbolos de la lucha que estamos ahora, pues hemos hablado un poco de la lucha por la libertad del pueblo palestino. También yo creo que, no sé si, hablando de lo que pasó el 7 de octubre, en la base de esto, está mal, todo el mundo sabe que esto es un acto, pero lo que viene después no es lo mismo que se pretendía, no sé, pero los resultados ahora, el símbolo es Palestina y ya se ha convertido todo el mundo cuando ves las universidades de Estados Unidos, una universidad, cuando ves a una, no sé, pues, a un estado como Texas, donde la gente es todo de derecha, pero ahí han salido todas las universidades, las primeras universidades que se han manifestado contra el Estado de Israel, con Palestina y en toda parte. Y uno de los países que se ha mostrado muy a favor es España en Europa. Son de los primeros, también el gobierno, que hay que recordar que el gobierno español es uno de los primeros que ha reconocido la autoridad palestina, el Estado de Palestina. Pues nos hemos encontrado varias veces en estas manifestaciones y me gustaría que desde cuándo está también en esta movida. Pues estamos varios años, hombre, hemos participado en la distancia, sobre todo, bueno, hay que reconocer la figura de Paco Labaña, que ha sido la persona que nos ha mantenido en esta lucha, en esas concentraciones que ha hecho durante muchos años. Sí. Y es verdad que, por ejemplo, el tema de las redes sociales también te permite, a mí me llega siempre información. Sí. Por eso cuando la gente me dice, oye, lo del 7 de octubre, digo, sí, pero fíjate que al final, si tú justificas el genocidio desde el 7 de octubre, estás legitimando lo que pasó el 7 de octubre, porque Israel lleva muchos años haciendo lo mismo que pasó el 7 de octubre. Sí. Con lo cual, es decir, esto comenzó ya hace 70 y tantos años de la ocupación y es curioso porque Israel, que es el país ocupante, el país de limpieza étnica, lo estamos viendo ahora con las violaciones en las cárceles, con todo, desde hace ya muchos años. Es lo que estamos siempre sabemos, pero a raíz de esto ha salido al mundo. Sí, entonces, pues, bueno, esa es la realidad, ha sido el país que ha ido como víctima, ha logrado. Sí, se ha logrado. O sea, el país ocupante es la víctima, y el país que está siendo ocupado es el agresor, ¿no? Que a ti te mata, te asesina, y cuando tú al final has cometido, para mí, un acto violento, porque no lo comparto, yo la violencia no la comparto, pues enseguida todo se pone el foco, dice, pero usted, pero hay una violencia tremenda del Estado de Israel. Y bueno, sí, esas son las realidades. Entonces, desde hace muchos años compartimos gracias a Paco Labaña, hemos participado en manifestaciones, hemos leído lecturas, yo he escrito algún artículo, algún chispazo en la opinión. Bueno, pues lo que hemos podido hacer, y indudablemente a raíz del genocidio en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania, que no hay que perderlo nada, no hay que perderlo de vista, pues realmente nos ha implicado muchísimo más. Se está extendiendo mucho, ahora están con el Líbano también, se ha vuelto ya pues, diciendo que es para cortarle, digamos, que entre paréntesis, suministros y recuperación del Hezbollah, del partido la lucha. Y nadie dice nada, pues como, no sé, para mí Israel es como un batallón que la verdadera lucha tiene que ser contra los que lo alimentan, los que lo apoyan, si un país diminuto de 4 días no puede tener tanto poder, y se sabe que el que está detrás es Estados Unidos directamente y la matanza. Y Europa. Y toda Europa. Pero sí, Europa también, pero ya sabemos que Europa está como no tiene mucho margen de maniobras por lo mismo, por lo que está pasando yo no sé qué opinas sobre la guerra de Ucrania, de Rusia. Yo también conozco bien el tema de primera mano, yo he estudiado en Rusia, estaba ahí viviendo y
a raíz de esto, cuando empezó y antes de empezar, yo estaba todo, siempre al día de lo que pasaba en Rusia y lo que pasó con Ucrania. Y no sé qué le parece, cómo ha empezado la guerra. Para mí ha empezado en el 2008 o en el 90. Sí, bueno, ahí los análisis están muy claros. El problema es que, claro, los medios de comunicación siempre dicen, pues, es como lo de Hamás, ¿no? Tú ves la historia a partir del 7 de octubre, Sí. y aquí ver la historia a partir de la invasión de Rusia. Pero claro, cuando cayó el muro de Berlín, que con Gorbachev se hizo un tratado, Sí. tratado. Minsk, creo. Sí, no, fue antes. Sí, sí, la OTAN con Rusia, donde No. la OTAN se comprometió a que los países limítrofes con Rusia no entrarían en la OTAN Sí. y que nunca pondrían bases en la frontera con Rusia. Eso no se ha cumplido nada. O sea, todos los países han entrado en la OTAN y han puesto bases militares alrededor de la frontera de Rusia, apuntando a Rusia, ¿no? Claro, tú ya rompes un tratado de paz. Fíjate que es curioso que Rusia pidió entrar en la OTAN. Sí, sí. Y pidió entrar en la Unión Europea. Y Sí. Estados Unidos dijo, no, esto es un país derrotado y el país derrotado no puede entrar. De rodillas, ¿no? Como es Estados Unidos. El único espacio que le quedaba de seguridad era todo el espacio de Ucrania o Crimea, ¿no? Sí. Tiene la base de barco Rusia. Y claro, tú decías, hombre, es normal que Rusia es una potencia, no se va a hacer harakiri. Es decir, no, por aquí en Crimea salen todos los barcos Sí. todos los barcos rusos de guerra, ¿no? Eso es como si tuviera Estados Unidos o cualquier país, ¿no? Aparte que el 80% de la población es rusa. Es que Ucrania Sí. tiene una configuración extraña, es un país que se ha ido construyendo a trozos y dice, esto ya es Ucrania, ¿no? Y bueno, hay una zona que es muy prorrusa, ¿no? Sí, que Sí. se produjo un golpe de Estado en Ucrania, alentado por la CIA, como siempre, y el presidente prorruso cayó, llegó Zelensky al gobierno y lo primero que intentó fue que Ucrania, que era el último país, entrara en la OTAN y se convirtiera en potencia nuclear. Si Ucrania entra en la OTAN y es potencia nuclear, esos misiles nucleares están a menos de 10 minutos de Moscú. Sí. Entonces, según todos los estudios, un país necesita, si tira un misil nuclear, más de unos 15 minutos para reaccionar. Sí. Con lo cual, evidentemente, tiene. ya no tiene esa capacidad. Entonces Rusia dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya. Y hasta aquí hemos llegado. Primero, después, cuando llegó Zelensky, bueno, ya sabes tú que se suspendieron muchos partidos de izquierda, Sí, sindicatos, sí, hasta se suspendió el ruso, muchas bueno, cosas, y las zonas más Y la prorrusas. iglesia, Sí. sobre todo, Sí. yo no puedo entender, bueno, lo de la política se puede entender. Los ortodoxos. Vamos a ver, yo no lo entiendo desde fuera, Sí. yo entiendo bien, sé bien, estoy aquí 30 años, conozco la iglesia católica, la iglesia, digamos, ortodoxa, los ortodoxos, los primeros, más o menos, pero para ser, nosotros también tenemos lucha, o sea, que es la lucha entre sunita y Sí. chiita, Sí. pero a cara de, cuando ya llega un punto, no son todos cristianos, Sí. y además hermanos. Si Sí, yo- pero estos apoyaron al gobierno de Zelensky, como soy inglesa. Entrar en una iglesia, yo he visto que sí. entraron en una iglesia, sacaron a un cura ahí, y Sí. uno creo que hasta agredieron y tal, pero eso es... Y el idioma, Sí, sí. yo conozco, yo hablo ruso, Sí. en casa hablaba ruso, y aquí, yo estoy aquí, desde 30 años, a los ucranianos cuando lo ves por la calle, antes te preguntan, ¿de dónde eres? Te dice, ruso. Yo conozco bien, digo, no, tú eres ucraniano. Sí, pero aquí la gente... ¿Y qué se hablaba? Ruso. Sí, era toda esa zona. No, todo el mundo, Sí. aquí todos los ucranianos hablaban ruso. Desde el 2022 no queremos hablar ruso, pero si hablar ruso, yo lo he visto con niños de 5 años, sus madres le hablan ruso. Sí. Yo lo entiendo. O sea, que no, Pero que sabes me- tú que Zelensky prohibió el ruso. Ya, pero es que no saben otro idioma. Ya, pero él prohíbe el ruso. Yo conozco gente, ucranianos, que no saben, no hablan ucraniano. Sí, sí. Además hay una zona, por ejemplo, en Kharkov, hay una... Pero esa zona, sí. Sí, en Kharkov se habla un idioma, una mezcla de ruso-ucraniano. Sí.
y la gente, pues la mayoría, nace así, hablando así. Mira cómo le cambian la mentalidad en 2 días. Pero tú fíjate cómo esa zona de Donetsk, Lugansk, Sí, Kharkov, que eran más rusas, son rusos. sí, rusos. dijeron, nosotros nos retiramos de Ucrania porque esto lo que estamos viendo, no vamos a participar de este proceso. No, sí, ellos pidieron que Rusia intervenga. Y entonces, pues bueno, se declararon autónomos de Ucrania, entonces hubo la guerra, se atacó por parte del gobierno de Zelensky, ataque esa zona, y bueno, ya hay un acuerdo famoso de Minsk, ¿no? De Minsk, en 2014. Sí. Y Ucrania al poco tiempo lo rompió el acuerdo. Sí, y Merkel Angela Merkel volvieron a bombardear esa zona y ahí ya empezó ya la guerra. Claramente que nosotros... 2014 empezó la guerra. Sí, dijo que nosotros lo que habíamos acordado es para que armara a Ucrania. Sí. Claramente. Volvemos por aquí, por los refugiados, por aquí digo, en Grecia, en Mozambique, se va siempre ahí a Mozambique todos los años, ¿no? Sí, yo suelo viajar 2 veces al año, cuando puedo, bueno, y participamos en campos de personas refugiadas. El tema ahora mismo de las personas refugiadas, por ejemplo, en Grecia, ha cambiado muchísimo, porque eran campos muy deshumanizados. Sí. Pero ahora mismo, además de deshumanizados, ahora mismo son prisiones. Sí, son prisiones. Sí, porque tienen muros, tienen concertinas, tiene policía, tiene guardias de seguridad, no dejan entrar, han expulsado a la ONG, no puede entrar, hay cámaras por todos sitios. O sea, auténticas cárceles donde la gente puede salir y entrar, pero siempre súper controlada. Y ya no la dejan pasar, o sea, es decir, de aquí ya no pasáis. Si venís de la guerra, ya sabéis que el futuro que os espera es una cárcel y la deportación. Y si no se deportan, pero de aquí no voy a salir, por lo cual no tenéis futuro. Yo me acuerdo que había gente que te decía, me estoy planteando volverme, pero ¿a dónde me vuelvo? Es decir, en la ruina, ahora mismo, fíjate, Siria ha vuelto otra vez la guerra, volvió la guerra. Eso de Siria es otro mundo. Entonces... Yo no digo que no acabo de entenderlo, pero es que no puedo explicarlo, decir que como una persona de terrorista de ayer a hoy ya, ayer estaba con Trump diciendo que yo no lo sé. El imperio, o sea, la característica del imperio que a ti te compran. Tú estás en la oposición, pero dices, pero si te haces de los míos, se olvida todo. Ahora, pero tiene que ser de los míos, Claro, te tiene que cambiar el turbante por la corbata. Y tienes que defender nuestros intereses. Ya ha desaparecido todo. Ya desaparece todo. Toda la historia desaparece. O lo que le pasó a Bin Laden, eres nuestro, y después se ha vuelto contra ellos y ya está. Sí, me acuerdo con Saddam Hussein, que una vez preguntaba a Donald Trump, secretario de Estado norteamericano, dice, pero usted dice que ahora mismo que mató a mucha gente del Kurdistán, los gaseó, hecho bombas químicas, mató a niños, tal. Dice, y ustedes lo defendieron en la ONU. Sí. Y ahora están utilizando eso, lo sacan a los años para atacar a Saddam Hussein. ¿Cómo ese cambio? Dice, si un dictador, antes era un dictador, ahora también sigue siendo un dictador, pero antes también era un dictador cuando te lo apoyaba. Dice, sí, pero antes era nuestro dictador y ahora ha sido un dictador desobediente y tiene que pagar la desobediencia. Pero eso pasa en todas partes, en Siria o en otros países, yo creo que también en países cercanos aquí a España, no sé si... Pero volviendo a las personas refugiadas, inmigrantes en cierta medida, el cambio de mentalidad que ha habido en pocos años, ¿no? De una mentalidad más de acogida, de empatía con el sufrimiento humano, o ahora mismo, o indiferencia o rechazo. Sí. Yo me acuerdo cuando lo del niño Aylan, que murió, el niño ese que murió, se encontraron en las costas turcas. Sí, bueno, era más... Sí. Tenía un poco de efecto... Sí. Aquello conmovió, ¿no? ¿Cómo es posible que se dé esas circunstancias? Yo recuerdo que hubo un gran revulsivo en la sociedad, una gran concienciación
y ahora mismo, aunque vean 20 niños ahogados, no te produce ninguna conmoción emocional ni social, ¿no? Así como el sistema va apagando. También se acostumbra, creo, también, ¿no? Porque eran los primeros y ahora la guerra de Siria ha durado lo que ha durado desde el 2011 y le eclipsó otra guerra, la de Ucrania. Yo también veo otra cosa, y no sé qué está de acuerdo conmigo, la indiferencia entre, por ejemplo, la diferencia entre la guerra de Ucrania y los refugiados ucranianos y lo que pasó en Palestina, en principio. Ahora no, ahora sí que hay un poco de cambio. Sí, pero tú ves, en la Unión Europea, yo estaba allí, estuvimos en Rumanía, en la parte de Icea, que con Odessa, bueno, no cruzamos, Sí, estábamos sí. allí, la acogida a refugiados ucranianos era fabulosa. Sí, sí. Y tú decías, ¿y esto por qué no se hace con otras nacionalidades? Con otros pueblos, con otras... Porque fíjate que había, por ejemplo, ucranianos que llevan muchísimos años allí, que habían venido de África, que eran ya de nacionalidad ucraniana, y no los dejaban pasar por ser negros. O sea, tenían la nacionalidad, o sea, eran ucranianos. Pero para que no se puede mezclar con otro y se puede- Y la policía polaca y la policía húngara no los dejaba pasar, los bajaba del tren. Dice, no, pero se han colado. sí, no, recuerdo una escena decían que la misma gente ucraniana decía, no, pero es que este es mi vecino, que este lleva viviendo 20 años con nosotros, que si este es de nuestro, que este es ucraniano, que es de nuestra nación, pero ¿cómo la van a sacar del tren? Pues ser negro, o tener la piel más morena, Ya. pues ser árabe, por ejemplo. Sí, diciendo. sí, hay algunos. Y entonces, evidentemente, tú ahí te das cuenta ese racismo institucional en el tratamiento de las personas refugiadas. El racismo no tiene, yo creo que no tiene remedio. La gente es racista por ser racista, ¿no? Y seguro que tiene algún trasfondo tal, pero algunos que son así. A mí no me gusta no sé qué, pero sí, tú, lo que estamos hablando ahora antes de lo que, digamos, aquí el racismo sobre los inmigrantes, sobre todo los marroquíes, principal, que son la mayoría aquí, pues que han venido a reconquistarnos, A invadirnos. Sí. Y ya digo yo, si tú estudiaras un poco, te pararas un momento, ¿quién son esos inmigrantes que vienen? Nosotros lo conocemos de primera mano. Y no solamente primera, yo soy uno de ellos. Entonces, la gente si no viene a una manifestación para pedir sus derechos, este no se entera para invadir, si él viene a trabajar desde lunes a lunes o de domingo a domingo, de 6 de la mañana a las 8 de la... Entonces ese discurso es... Pero tú fíjate, por ejemplo, ha ido una investigación sociológica de las preguntas de qué problemas perciben la sociedad española. Primero la vivienda, segundo la inmigración y después la educación, la sanidad. Y cuando después repreguntas cuáles son tus problemas personales que a ti te afectan directamente, no hablan de la inmigración. Claro, ¿qué es? Ya desaparece. O sea, pero fíjate, la sociedad cómo está generado. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo con gente, dice, no, pero la persona que está con mi madre es muy buena. Sí. No, tú eres... A mí... No como el otro, pero... A mí siempre tú eres diferente de los demás. Sí. Donde voy, que yo soy uno de ellos y el otro que no me conoce me trata igual, porque tú me conoces. Sí. Y eso de la entrevista, perdón, cambia. Sí. Me acuerdo en la crisis en el 2008, cambió totalmente, preocupación, el trabajo, el empleo. Después la vivienda, porque empezó esto, la inmigración y me acuerdo que antes la primera preocupación era, también estoy hablando de estadísticas y estudios, era el terrorismo. Sí. Antes del 2004, el terrorismo era solo ETA. Sí. Desde el 2004 ya empezaron a pensar, terrorismo es islámico. Empezó a entrar, ahora ya terrorismo se llama islámico, no sé qué. Usted conoce bien la religión. El yihadismo, Sí. lo que se llama de yihadismo. Sí, yihadismo. Sí. Pero tú fíjate, y eso suele pasar, cuando tú vas a una casa a tomar un café, me acuerdo, dices, pues aquí, voy a decir lo que me dijeron, ¿no? Sí. Aquí ven dos negritos, dos morenos, que son fabulosos, qué buena gente.
yo sé que hay otros más. Pero vamos a ver, ¿tú conoces a otros? Dice, no. ¿Tú conoces a dos? No, sí. ¿Y cómo son? Pues muy buena gente y son muy trabajadores, no sé qué. Y bueno, y esa es la realidad. Generalizar a veces, cuando nos interesa, generalizamos. Oye, todos los esos son así porque he visto uno, pero al revés no se puede. Tú conoces a un inmigrante bueno y lo generaliza. No, sí. Los demás son todos malos. ¿Por qué no generaliza ahora? Y esto hablando del yihadismo, pues creo que antes porque eso no existía, o sea, no ha cambiado nada. Antes de los años 80 no existía esa palabra. A raíz de las guerras fabricadas o prefabricadas. Todas las guerras son fabricadas, son planificadas, todas. Sí. No hay ninguna guerra de un día para otro. Yo me acuerdo de la guerra de Irak, la primera, en el 90, cuando ya invadió a Kuwait. Y sabiendo quién era Saddam, que habló de Saddam, era la gente porque se creó Saddam contra la revolución iraní islámica. Atacaron. El 79, la revolución islámica de Irán, crearon a Saddam para contenerla. Todos los países árabes, Estados Unidos, de que salió su agente ahí, que era el Shah de Irán, pues ya crearon a Saddam. Tú fíjate que esa guerra es provocada de nuevo por la CIA, por Estados Unidos, donde Irak ataca a Irán, porque sí. Una guerra que costó más de un millón de muertos. Tuvieron que parar la guerra porque era un desgaste, sobre todo para Irak. O sea, porque Irán no para. No tenía ningún sentido, entonces llegó a un acuerdo y claro, Irak se vino abajo económicamente. Y claro, el petróleo, pues Kuwait se le ocurrió producir mucho petróleo para bajar los precios, entonces Irak se hundía. Sí, y dijo Irak, o subir los precios porque nosotros nos tenemos que recuperar económicamente. No quisieron. Fíjate, todo el tema económico siempre, ¿no? Sí, le dijeron a Estados Unidos, oye, que o Kuwait sube los precios o invadimos. Estados Unidos no respondió. No respondió. La noche antes. Sí, no respondió y entonces Saddam Hussein entendió que le estaban autorizando a invadir y convertirlo en una provincia de Irak. De ahí ya se acaba todo. Sí, ya ellos lo tenían plan. Eso que no. Lo que pasó con Irán, entonces, no sé si y lo que está pasando ya desde lo que le hicieron a Irak, que lo están haciendo a Irán ahora, con lo de armas nucleares que no existen, yo creo que no. Pero bueno, ¿por qué Irán no puede tener armas nucleares? Y sí puede tener Pakistán, la India, Israel, porque como no están con nosotros no pueden tener armas nucleares. Hay un chiste, medio chiste, están hablando, oye, ¿por qué no invadís Corea del Norte? Dice, porque tienen armas nucleares. Dice, Irak, dice, porque dijiste que Irak tenía armas nucleares. Dice, sí, pero que Corea del Norte sí tiene de verdad armas nucleares. Entonces, claro, fíjate, tengo un amigo que tiene una teoría, bueno, que dice, si todos los países tuvieran un arma nuclear, una sola, nadie invadiría ningún país. Sí. O sea, tú fíjate qué concepto tenemos que afinar con la fuerza nuclear. Es disuasoria en ese aspecto de decir, por eso no quieren que ningún país tenga armas nucleares y no deberíamos tener ninguno. Ya, pues que ha tenido uno, ¿por qué lo ha tenido? Claro. Para superar. Sí, porque de la India y Pakistán. No, la India y Pakistán, pero antes ya. Creo que lo que ha hecho, uno lo entendió, no sé si se ha oído últimamente, pues la semana pasada que lo que quería hacer pruebas no nucleares en armas nucleares, sino armas lo que ha hecho Rusia. Y Trump, yo creo, no lo sé, yo no creo que un presidente de Estados Unidos a este nivel va a no entender lo que están haciendo y da la orden para hacer de verdad experimentos o experiencias o detonaciones de armas nucleares. Si lo que ha hecho Rusia no es arma nuclear, que son torpedos que funcionan con la energía, ya ordenó y ahora lo hipersónico famoso. Si no hay uno nuevo que funciona con
no es este, es uno que no me acuerdo ahora el nombre, pero era para probar este misil o torpedo que funciona con energía nuclear, no armas nucleares. A lo mejor pues, ordenó Trump desde su helicóptero, yendo para antes de tener esta reunión en China, para hacer pruebas nucleares. Y a raíz de esto respondió Putin, de que si algún país hace, que no se hace normalmente, vamos nosotros a hacer también igual. Pero yo creo que, no sé si te has enterado de eso, sí. movida. Sí, como estamos al tanto de la situación actual, a mí me gustan. Yo por eso cuando dice mucha gente, yo aquí no quiero saber nada, de indiferencia, el desconocimiento, pero el desconocimiento y la ignorancia es muy peligroso porque se puede manipular, porque tú al final ves los titulares, tú ves algo de noticias y tú ves los titulares y te dejas llevar por los titulares. Y muchas veces la realidad es más compleja y es más profunda. O sea, yo cuando digo la guerra de Ucrania, que yo no la comparto, evidentemente, tiene una motivación geoestratégica al final la CIA y la OTAN, sobre todo Estados Unidos, tocan las narices y claro, llega un momento y dice, hasta aquí hemos llegado. Pero claro, ahí es que al final las guerras son terroríficas todas. Todas las guerras son malas y... ¿Qué pasa si no se hubieran puesto bases militares en toda la frontera de Rusia? No estaríamos hablando de la guerra, no hubiera pasado absolutamente nada. Yo creo que Rusia no es... Es capitalista, ya más que Rusia es capitalista. No, aparte de esto, no son de invadir, ni quieren... Yo creo, no lo sé, si la historia lo dice, y yo sí tengo mis convicciones sobre Rusia, sobre Putin, sobre el pueblo ruso, cómo vive, que he vivido ahí, conozco a primera mano, he vivido bien ahí, digo, no conocíamos nosotros la idea que tenemos siempre todo el mundo, ahí te va a Rusia, te va a no sé qué. Sí. Cuando vas ahí, es un pueblo fabuloso de verdad, la gente muy caliente, no es que cálida, o sea, que la gente acogedora, tienen lo que te dibujan en Occidente, somos, aunque no somos, pero las noticias... Fría y de boca. Sí que no tiene nada que ver. Y la gente muy culta, ahí el nivel cultural es muy alto. Creo que en Europa son los primeros, todos están preparados, preparadísimos. Yo ahí creo que analfabeto no hay ninguno, hace ya millones de años, ¿no? Por ahora, desde la revolución. Bueno, volvemos por aquí, si tenemos un poco de tiempo, para hablar de el caso de tu trabajo en la iglesia. Bueno, a mí la figura de Francisco ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Cuando apareció, pues nos entusiasmamos. Y yo estaba en una situación muy complicada porque, bueno, había mucho rechazo a mi forma de ser, el ministerio sacerdotal. Y sentía como arrinconado, donde había siempre mensajes amenazantes de arriba, de la jerarquía. Entonces te encontraba en una situación muy complicada, humanamente muy complicada. Bueno, y la cabeza da muchas vueltas, ¿no? Y con la llegada de Francisco fue un revulsivo y sobre todo el primer encuentro en Momentos Populares, que fui a Roma y allí lo conocí. Y aquello a mí fue un revulsivo, además la foto que tengo con él, que estuvimos hablando unos minutos, pues aquello me cambió la vida. Pasé de estar a la defensiva, de pensar a ver lo que hace con tu vida, a reafirmarte muchas cosas. Sí, siguiendo. Sí, además me acuerdo, me decía un amigo que muy conservador, decía, tú no seas tonto, esa foto, la del Papa con la mano, llevamos la camiseta, todo desahucio, que tú te la metes en el bolsillo y si alguien te dice algo, tú la sacas. Y aquello realmente fue, no que me fueran a echar en el sentido de que te van a echar, sino te hacen un vacío, te acosan, te mandan mensajes que tú no eres cura, que tú eres un trabajador social, te invitan a irte continuamente, te es una situación muy compleja, humanamente muy compleja, de mucha soledad, ese aspecto. O sea, que estaba acompañada de gente que quiere y gente que está a tu lado,
Pero bueno, aquello fue, la verdad que yo siempre digo, fue un revulsivo en mi vida, Sí. para la Iglesia, incluso para la propia sociedad, y personalmente mucho Hombre, más. El Papa ha venido así, que la Sí, gente sí. ha tenido mucha esperanza en él. Sí, bueno, cuando también estaba ejerciendo, creo que mucha gente cambió. Yo me acuerdo que un artículo, el Papa de la izquierda Sí, y sí. de los principios de que... Pero normalmente la figura del cura no debía de ser así siempre. Sí, hombre, yo cuando... Un trabajador social. Sí, no, la fe tiene una dimensión social que no se puede separar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando ocupábamos algún banco, hubo una ocasión que llamaron al obispado, decir, oye, que aquí tiene usted un cura que está ocupando el banco. Entonces dije, bueno, ese cura está a título personal, entiende el ministerio de esa manera, nosotros no podemos entrar, ni no estamos de acuerdo, pero no podemos decirle nada, ¿no? Porque claro, la fe tiene esa dimensión social tan importante de los valores del reino de Dios, ¿no? De la paz, de la justicia, de la libertad. Creo que eso es la religión, ¿no? Claro, la misericordia, en el sentido que misericordia es un corazón solidario y fraterno, la propia compasión de vivir las cosas con intensidad, el amor, la cultura del amor, que es muy importante, aunque parece que una palabra un poco así desprestigiada, parece que es algo ñoño, ¿no? Como decimos aquí, Sí. el amor. No. O sea, el amor es una palabra, la cultura del amor es muy importante, de la Además, el fraternidad. cristianismo, Sí. nosotros cuando estudiamos las religiones en general, monoteístas, claro, judaísmo, el cristianismo y el islam, el amor, creo que el cristianismo siempre hemos estudiado que es la religión del amor. Sí, es muy importante, yo creo que eso es muy El importante. perdón, claro, el amor. la reconciliación. Tú fíjate Sí. si la política, en la economía, por ejemplo, hubiera esa cultura del amor, de compartir, Sí. del comercio justo, de no hacernos daño. Ya. O sea, por ejemplo, desde la fe nosotros decimos, claro, la sociedad es la debilidad y la fortaleza, ¿no? El que es fuerte se come al débil. En ese sentido, es decir, yo soy un país poderoso, tengo armas, tengo economía muy poderosa y yo te invado a ti para quitarte tus recursos. En vez de decir, no, oye, tienes recursos, te lo compro. En un comercio justo, Claro, en unas relaciones sí. internacionales de justicia, de respeto a la soberanía de cada país, ¿no? Pero la fortaleza de un país, o sea, por eso la religión habla de la cultura, del amor, del encuentro, del respeto, de la soberanía de las personas, de los pueblos, que es muy importante. Yo, claro, y eso son las realidades. Las guerras al final son el poderoso que invade un país Es para por quitarle. sus recursos, ¿no? En vez de que tú eres poderoso, puedes invertir en este país, ayudarle. Claro. Sí, si él tiene lo que tú no tienes y tú tienes lo que él no tiene, pues no sé, se ha dedicado a todo. El poderoso quiere someter, quiere controlar y quiere que el otro te obedezca. Y te dice, si me obedeces, yo te doy, tú recibirás las migajas que te dé, pero tú recibirás tu pago. Sí, tu pago. eso es como lo que estábamos hablando de que hace unos días murió el Dick Cheney pues la empresa que tenía, ella la que firmó los contratos de suministro y tal con Irak, con el ejército, pero en Irak, que Irak pagó su propia invasión. Sí, Con el petróleo, ¿te acuerdas que eso del sí, petróleo para pan o para Sí, no sé sí. qué, pues lo mismo vendían y pagaban a la empresa esa, la empresa que se ha hecho más rico que el Estado mismo. sí, sí. La multinacional es famosa, Sí. las mega empresas. Pues es suya, es de Dick Cheney. Él entró ahí, como él es el ingeniero, ¿no? de la guerra de Irak, y él que alimentó esa guerra con la mentira, con esto, y después el contrato adjudicado a su empresa. Y de ahí pues, ya se sabe que además ojalá se fuera, algunas veces pues, el mal ya está, hay mal, pero si fuera mal, digamos que el pueblo americano, si son 2 personas o 3 que hacen todo esto, ¿y para qué? No Sí, es la política de despacho, de un grupo de gente. Sí, para suprimir. Sí, fíjate, yo cuando vi la película, el ministro de propaganda de Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, de Hitler, Sí. hay una escena que me encantó, cuando Hitler dice, oye, tenemos que invadir Rusia
Y Goebbels le dice, pero imposible, vamos, la población alemana está exhausta de la guerra ya, ¿cómo vamos a abrir otro frente? Y además en Rusia, es decir, esto la gente no lo va a aceptar porque están muriendo sus hijos, los bombardeos ya de ciudades. Y entonces dice Hitler, bueno, vamos a invadir. Busca tú la justificación que el pueblo acepte la invasión de Rusia. Y Goebbels pues, inventa lo siguiente, dice, oye, pues ya tengo la solución. Le vamos a decir al pueblo que primero vamos a invadir. Y le vamos a decir al pueblo, hemos invadido porque teníamos información de que Rusia nos iba a atacar. Y antes que nos atacara, nosotros le hemos atacado. ¿Qué decir? Rusia, que entraron hasta Moscú, sí. que estaba totalmente... No pensaba que le iban a atacar. Pero fíjate, convencen al pueblo alemán sí. de que tenían que atacar a Rusia porque Rusia lo iban a atacar a ellos. Entonces, antes que nos den ellos el primer golpe lo damos nosotros. O sea, cómo todo eso se cuece en despacho para que la opinión pública tenga una opinión. Y es una opinión muy concreta. Lo que está pasando con Irán, con Israel, que tiene o va a tener dentro, si estoy ya más de 10 años escuchando que dentro de 2 meses, 60 días, 4 meses va a tener la bomba atómica. Sí. Y tú tienes. Israel tiene. Tienes varias. Ya, pero Irán va a tener, que no va a tener, pero ¿qué dice que va a tener? Y vamos a atacarlo por esto. Sí. ¿Cómo? Y la gente no piensa, no sé, no piensa o no quiere pensar. Que son malos los iraníes, por ejemplo. Es deshumanizar, lo mismo que se deshumaniza a las personas refugiadas, lo mismo que se deshumaniza a las personas migrantes. Es decir, sí. tú lo que a la misma palestinos. Es decir, sí. que tú al final deshumanizando genera complicidad y legitimación. Y que eso es lo que nos duele y que muchas veces queremos romper esos discursos del odio y esas narrativas. Y yo a veces reconozco que los intentamos y con estos medios también, cada uno sí. con sus medios, pues intentamos romper esas narrativas que son de deshumanización. Porque yo creo, vuelvo a insistir, yo creo que hay muchas personas que matan su humanidad, su ser humano, la matan y sale lo peor, sale lo peor del ser humano. Claro. Que recuperen esa humanidad. Ojalá, como me acuerdo que la última esa de la ética en la política y la sí. humanización de la sociedad, que eso lo hemos perdido. Joaquín, muchísimas gracias por acogernos aquí en un sitio tan agradable, en un entorno tan bien agradable. Yo que nosotros hemos pensado que las charlas siempre van a ser así exteriores, sí, sí. tan amistosas, no es un programa, digamos así, de entre amigos. Sí, sí. Y vamos a ver que esta semana también vamos a estar con nuestra amiga Paca. Ojalá pues que esté bien. Y gracias. Gracias por este rato tan entrañable y seguimos caminando, y luchando, soñando, amando y cuidando la vida. Ojalá eso sea así.